Bueno, damos la bienvenida a Víctor. Víctor Sánchez Rodríguez, él es Senior Principal de Boston Consulting Group, es autor del BCG Brands Advocacy Index, parámetro que mide la satisfacción del cliente y la recomendación que está implementando en numerosas compañías e instituciones de todo el mundo. Víctor nos va a presentar hoy en primicia las conclusiones del primer informe de la asociación DEC y BCG sobre la madurez de experiencia de cliente en España. Adelante, Víctor. Gracias. Muchas gracias. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, así que me pelearé con las imágenes para hacer entretenida mi presentación. Voy a presentar, y aprovecho para agradecer a la Asociación de Experiencia de Cliente la confianza que ha depositado en nosotros, el primer informe sobre la madurez de experiencia de cliente en España. Y para ello hemos llevado una doble visión. Por una parte, las empresas, hemos entrevistado y se han autoevaluado 60 empresas líderes en sus diferentes sectores en cómo ellos han desarrollado, en base al framework que ha presentado esta mañana Sofía, cómo han desarrollado su modelo de experiencia de cliente. Por un lado, hemos comparado eso, que profundizaremos al final de la presentación, con qué es lo que opinan los clientes, lógicamente esas 60 empresas y otras, sobre la experiencia de cliente que reciben. Al final, la visión externa que pensamos que es lo más importante. Y para ello hemos hecho 25.000 entrevistas a clientes en 24 sectores y para 224 empresas. Un estudio que hoy vamos a presentar brevemente, las pinceladas en media hora, y que propondremos más adelante llevar en mayor totalidad y que podáis ver para diferentes sectores, estos 24 sectores que comentábamos. Hoy iremos ejemplificando las conclusiones del estudio para uno de los principales sectores, ¿no? Paso esto porque el vídeo ya lo hemos introducido. ¿Cómo sabemos si yo tengo una buena o mala experiencia de cliente? En un mundo donde hoy el principal motivo porque yo elijo un producto, un servicio, contrato un seguro automóvil, compro este yogur por primera vez, es la recomendación y la crítica. Estos resultados que desde España llevamos el equipo del BAI a nivel mundial, es verdad en todo el mundo. En todo el mundo, el principal motivo de por qué yo elijo un producto, un automóvil, es porque alguien me lo ha recomendado. Ya sea un amigo o un familiar, ya sea en TripAdvisor, ya sea en Forocoches, ya sea en redes sociales, físico, offline, es el principal motivo. Solo hay que escuchar a la gente. ¿Qué hace una persona que tiene una buena experiencia de cliente? Lo comenta en casa, se lo comenta a los amigos y familiares, lo critica. Estamos hablando de un fenómeno que es global y simplemente hay que escuchar. Y no solamente entiendes rápidamente esta empresa, oigo a sus clientes, es un gran termómetro, tiene una gran experiencia de cliente, entiendo el porqué. Escuchar la conversación, codificas esa conversación. Yo he recomendado este banco porque no tiene comisiones. He recomendado este banco porque me han tratado muy bien. He criticado a esta empresa de telecomunicaciones o esta empresa de electricidad porque no entiendo la factura y porque no confío en ellos. He criticado a este banco porque no confío en este banco, o no, al revés. A lo largo de diferentes interacciones han confiado en mí, yo confío en ellos. Simplemente hay que escuchar a esos clientes y entender cuál es ese nivel de recomendación. Y nosotros lo que hemos usado en este estudio es el Brand Advocacy Index, que lo que mide es tan sencillo como: ¿ha recomendado de forma espontánea la marca de la que usted es cliente? Estoy tan emocionado, y todos ahora veréis al pesado, al amigo que va a la cena y te tiene que comentar por qué tenéis que compraros este producto o ir a este banco o ir a esta tienda. La he recomendado cuando me han preguntado. Es una recomendación más pragmática, más racional, pero muy importante. Gente que no necesariamente es un fan, pero si le preguntan, te comenta por esto y por esto. O al revés. La crítica, que es un fenómeno menos corriente, porque lógicamente lo que observamos es que los clientes que critican se van, pero que cuando ocurre es muy poderosa. Ocurre más frecuentemente, y si alguien te critica un automóvil, las posibilidades de que te necesites 5 recomendaciones, o 4, o 3, o 2 para compensarlo es muy elevado. Entonces, básicamente esta es la metodología que hemos utilizado: entender si ha recomendado de forma espontánea o no, o criticado de forma espontánea, y por qué, para poder accionar.
Paso muy rápido y ya directamente hablaré de mayor o menor experiencia de cliente, independientemente de la métrica, aunque en el estudio utilizamos ella. Es muy sencilla de utilizar, es directa, va directamente a ¿por qué? Cuéntemelo. Siga con la historia. Hemos oído hablar a lo largo del día mucho de historias. Son historias, te dan esa información. Puedes codificarlo, luego puedes hacer entrevistas cualitativas. Es muy fácil de seguir. Hoy hablaremos de clientes, un elemento que muchas empresas quizás no consideren suficientemente es que opinan sus no clientes de ellos. Sus no clientes pueden ser un gran arma de destrucción masiva. Tenemos datos de empresas en España que el 40% de sus antiguos clientes todavía critican una experiencia de cliente concreta. No están hablando de me cae mal. Es por esto me fui y me cambié de empresa. Entonces, entender también esos no clientes, ya pueden ser antiguos clientes. Incluso en algunos casos hay gente que sin haber sido cliente puede tener alguna experiencia o haber vivido una experiencia de cliente en tercera persona, ¿no? Y el último punto de esta métrica, porque luego veréis al final algunos resultados, es que se compara perfectamente internacionalmente. No hay ningún tipo de interpretación y al ser el fenómeno de la recomendación crítica similar en todos los países, para sectores con un nivel de competencia, competidores similares, observamos niveles de puntuación muy, muy similares. No hay que traducirlo. En España, la misma empresa, si los competidores son similares en Francia o en Estados Unidos, encontraremos un resultado muy parecido. Lógicamente, siempre hay unos históricos que hay que matizar, pero la comparabilidad es perfecta. Más allá de la métrica, los resultados. ¿Cuál es el principal resultado del estudio y por la que muchos de vosotros estáis aquí y que entiendo que es una batalla en la lucha interna? Alguien decía esta mañana que si tenemos que medir la experiencia del cliente ya tenemos un primer problema. Nosotros creemos que no. Hay que medir que la experiencia del cliente tiene resultados tangibles. Cuando ves en España, y lo ejemplifico la presentación con 3 sectores, las 2 empresas con mayor experiencia de cliente, según sus propios clientes en banca, crecieron sus depósitos alrededor del 8% por año. Lo comparas con las 2 empresas que tenían menor nivel de experiencia de cliente, decrecieron 2% los depósitos. En un año, para un banco medio, son 10.000 millones de euros de depósitos más o menos. Es sobrevivir o poder invertir y entrar en un ciclo de crecimiento. Si vemos el ejemplo de distribución alimentaria, exactamente lo mismo. Las 2 empresas con mayor nivel de experiencia de cliente crecen un 6%. Las 2 con menor experiencia de cliente crecen un 5%. Para una cadena de alimentación de un tamaño medio grande son 770 millones de euros crecer un 6 o de crecer un menos 5. A nivel, si conocéis cualquiera de vuestros sectores, pero por ejemplo el sector de la distribución alimentaria, es de nuevo entre poder innovar, crecer, invertir o realmente entrar en una cadena, una espiral muchas veces negativa, ¿no? Los 2 y los 2 peores, pero estos resultados, y nosotros desde España hemos trabajado en 30 sectores, en 30 países tenemos estos sectores, datos consistentes en cientos y cientos de análisis. Esta gráfica que veis es común. Empresas con un menor experiencia de cliente, en este caso medido por BAI, tienen un menor crecimiento, en banca usamos depósitos, mientras que las empresas con mayor nivel de recomendación, con mayor nivel de experiencia de cliente, tienen un mayor crecimiento. Esto es banca, esto es distribución alimentaria, esto es telefonía móvil. Los clientes que tienen una buena experiencia de cliente son el mejor tesoro de una empresa. Y pongo el detalle, ¿no? Tradicionalmente un cliente es un tesoro, no. Un cliente con una buena experiencia de cliente es un tesoro. Cuando bajamos al nivel micro y decimos, ¿y por qué ese crecimiento que observamos? Y lo rompemos en trozos, 3 factores que salen muy claros. El primero, un cliente con una buena experiencia de cliente compra más, no te abandona y te recomienda. Puede llegar a ser, llámalo apóstol, fan, pesado con piernas, lo que sea, pero es el mejor activo para vender hoy en día, para dar a conocer un nuevo producto,
para dar a conocer que ahora eres puntual y antes no lo era, para dar a conocer que ahora has mejorado tus comisiones. Es esa experiencia, más allá de un anuncio, que es importante, de que te explico en primera persona que a mí me ha pasado esto. Si lo vemos al contrario, y esto es interesante, y vemos qué pasa con los críticos, aquellas personas que han tenido una mala experiencia de cliente, vemos el mismo patrón y con una curiosidad en banca, que también veríamos en telecomunicaciones. Gastan más que la media, tienen más familias de producto contratadas que la media. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando entras en una relación con una empresa y esa relación es importante para ti, que te fallen te importa mucho más. No es lo mismo que te falle un primo que te falle tu hermano. Número 1. Y número 2, en banca, que pasa en telecomunicaciones, hay un elemento cautivo que hemos analizado. No tengo una buena experiencia de cliente con este banco, tengo una hipoteca. Tengo una serie de productos contratados. Pero espérese, yo me acuerdo cuando investigábamos en esto, le preguntaba, porque al final la respuesta, tienes que ir a ahondar, te la da la gente. Y me acuerdo que le preguntaba a un taxista, ¿qué operadora tiene? X. ¿Y estás contento? Por esto, por aquello, por no sé qué. Terrible. ¿Y por qué no te cambias? El 15 de marzo caduca mi contrato. Y yo me iré. El 51% se estima que abandonan el banco, en este caso, en el periodo de un año. Y por último, lógicamente, aquí no tienes un evangelista o un fan con piernas, lo que tienes es un virus con piernas. Lo más maligno que te puedes encontrar. Alguien que realmente está hablando con conocimiento de causa, que dice, no contrates con este banco por esto y por aquello. Esto es banca. Si lo observamos en el extremo, porque al final banca o telecomunicaciones hay un proceso de cambio, una aseguradora, si lo vemos el extremo, que puede ser las cadenas de alimentación, donde cambiarte es simplemente cruzo la acera. No siempre tienes varias tiendas cerca, pero en general la posibilidad de cruzo la acera, no me ha gustado la experiencia de cliente, oye, no tengo por qué estar sufriéndolos, es mucho más importante ese impacto en cadenas de alimentación. Y lo que se observa es que el 96% de las personas que dicen tener una buena experiencia de cliente gastan más del 50% de su compra, de su cesta de la compra en esa cadena. Y al contrario, un 4%. Es que tengo que comprar solo cuando no tengo otra cosa porque es que está debajo de mi casa. Entonces, esto lo ejemplifico para dos ejemplos. El churn aquí no, o el abandono no es tan relevante en la medida que es un proceso de cruzar la acera, pero es lo mismo, ¿no? Y la pregunta es, bien, ya tengo claro que la experiencia de cliente es una gran inversión, que si consigo invertir, doy con la llave, y lógicamente hay todos unos elementos de ver, doy con la llave, voy a vender más, voy a crecer, ¿qué puedo hacer? Nosotros consideramos que hay 4 niveles o 4 bloques que conforman la experiencia de cliente que una persona puede tener con una marca. El concepto de precio, calidad, precio, servicio, las personas no solo dicen precio, en general no dicen yo compro este yogur porque es barato, no, es barato para lo que es que para la cobertura que lo que es. El concepto de calidad-precio, calidad-servicio, precio-servicio. El segundo, servicio, producto y emociones. Y esos 4, lógicamente, cada sector pueden ser distintos, para cada persona son distintos, pero hay que medirlos y entenderlos. Si vemos en banca, por seguir con el ejemplo de banca, cómo se traducen, porque al final esta traducción tiene un distinto elemento según la industria, costes y comisiones. ¿Qué observamos en costes y comisiones? En precios, el principal factor de crítica en banca. Servicio al cliente es uno de los principales factores de crítica y uno de los principales factores de recomendación de una buena experiencia. Productos que cubren mis necesidades, los justos, los entiendo, son los que necesito. También es otro elemento, en este caso en la dimensión de producto, que te marca la diferencia en banca. Y en banca, no sé si sorprendentemente o no, porque muchas veces me encuentro con clientes que dicen es que yo no soy una empresa de cosméticos, yo no puedo trabajar el lado emocional. Bueno, la emoción o los sentimientos toman diferentes formas según la industria, lógicamente, pero sí observamos un elevado poder en la parte emocional. En 2 mediciones que intentamos hacer. Una es identificación con la marca. Yo me identifico con esta marca. Y segundo, confío. Confío que luego, lógicamente, tiene esa traducción, la persona lo puede traducir o explicar de diferentes maneras, que es muy relevante en banca.
¿Cómo cambia esto por sector? Estos 4 bloques, si quisiéramos asignar unos pesos, ¿cómo cambian por sectores? Hay, lógicamente, diferencias intrínsecas entre un sector y otro. Si vemos 5 ejemplos que hemos traído aquí, telecomunicación móvil hoy, y digo hoy porque las empresas pueden cambiar el peso de qué importa más. Si hay un competidor que mañana trabaja muy bien o redefine la importancia del servicio en telecomunicaciones, podría ser distinto. Pero hoy estamos hablando que el 37% de la experiencia del cliente se conforma en parte en calidad-precio. De los 5 sectores es el ejemplo donde la parte más calidad-precio es. Si vemos el sector automóvil, observamos que en cambio es producto. Estamos hablando del mismo país y es producto. Muy importante, muchas empresas, hablamos de experiencia del cliente y nos dicen, es que yo soy un distribuidor de coches aquí, yo no participo en el proceso de innovación, a mí me dan un producto. ¿Qué puedo hacer para mejorar la experiencia del cliente? Lógicamente, tú partes de un nivel de producto X, pero sí puedes mejorar la percepción. Lo que se recoge aquí es una mezcla de realidad y de percepción. Puedes trabajar en explicar a través de las interacciones en qué tu coche es más fuerte, en qué es mejor, cómo hacer un uso mejor del coche, de tal manera que aumente la valoración que puede tener en la dimensión producto. Otra cosa muy interesante es que a veces, trabajando en la parte emocional, que parece pequeña aquí, lo que hemos observado es que de repente te ven más bonito, más guapo, más alto, más inteligente, mejor calidad-precio. Hay programas de experiencia de cliente que era porque tocaba eso en esa industria, se trabajó la parte emocional, y lo que nos sorprendía era ver que el resultado no solo se veía en el bloque emocional, sino se trasladaba al resto. De repente te veían, pues eso, mejor calidad-precio, pues eso, un mejor producto, no habíamos tocado nada. Entonces, al final, siendo bloques, mi punto es, hay una interrelación clara entre los 4 y lógicamente no se pueden romper. Otra pregunta que nos hacen es, bueno, yo estoy en España, ¿cómo de distinto es España de otros países? Y os he traído aquí 5 países que repetiré en 2 o 3 ejemplos para simplificarlo. Países occidentales que realmente tienen un nivel de desarrollo en banca, desarrollo en telecomunicaciones, que no son mundos distintos. Y observamos que no hay grandes diferencias en la importancia. Observamos también que la experiencia del cliente viene influida en gran parte por la realidad del país. España, hoy, es el de estos 5 países que os traemos, el donde la parte de calidad-precio, concepto-precio, es más relevante. Resultado simplemente no de que el español sea menos emocional, de que el español valore menos el servicio, de que el español valore menos el producto, no, sino simplemente una priorización en resultado de una situación económica compleja. Dicho lo cual, subrayo que tampoco estamos hablando de grandísimas diferencias. Hay que despromediar. Lo que es importante en la experiencia de cliente para los jóvenes puede ser muy distinto para la gente mayor, puede ser distinto para la gente con mayor renta, menor renta, mujeres, hombres y segmentaciones actitudinales que puedan ser relevantes en vuestros segmentos. Yo un ejemplo de un proyecto que tuvimos en telecomunicaciones, realmente la segmentación más importante era la segmentación tecnológica. Me encanta la tecnología, sé de tecnología, me compro el último gadget, independientemente de la renta, a mí que me lo den fácil porque yo no entiendo de tecnología, sencillito. De ahí cambia. Aquí 3 ejemplos del estudio de España, que son muy claros. La experiencia digital, la importancia de la experiencia digital a la hora de conformar una buena o mala experiencia de cliente es 3 veces hoy más importante en banca comercial que lo es en gas y electricidad o que es en moda. La importancia del servicio en banca para personas de más de 50 años es 2,5 veces más importante que para los jóvenes. ¿Quiere decir eso que los jóvenes no valoran el servicio? O a lo mejor simplemente hacen un uso más sencillo de las posibilidades tecnológicas que los bancos les estén proporcionando ahora. Lógicamente, todo esto requiere una investigación en profundidad para ver qué se esconde detrás de estos resultados. O que los aspectos técnicos a la hora de elegir una smartphone, a nivel de producto, una dimensión, tienes lo que es aspectos técnicos, es mucho más importante para los hombres jóvenes que para las mujeres mayores.
A lo largo del día ha salido esta discusión. ¿Qué parte es emocional? ¿Qué parte es higiénica o racional? Lo hemos medido. Entonces, a la hora de formarse una mala experiencia, lo más importante son los elementos racionales, higiénicos, como queramos llamarlos. Yo he llevado mi coche al taller y me han dicho que me lo arreglan en una semana. Si me lo arreglan en una semana, no salto. Que menos, es lo que esperaba. Si ese factor que yo espero que no se cumple falla, tengo una persona con una mala experiencia que pasa a criticarme. En este caso queda claro, por ejemplo, ese ejemplo de banca, comisiones o servicio al cliente, cómo pesan el porcentaje de personas que en esa historia que han contado detrás de la mala experiencia con un banco ha pesado el tema de comisiones. Pues en España, de nuevo, y no es una sorpresa, España es de todos los países que tenemos en banca donde más pesan las comisiones, porque de repente hay unos señores que han empezado a valorar en su experiencia de cliente eso que reciben en banca, en electricidad, en telecomunicaciones, y esas comisiones de repente, lo que antes a lo mejor o no se fijaban o no les producía un efecto negativo, ahora es totalmente negativo. Mientras que la parte emocional, en general, tiene menor importancia a la hora de tener una mala experiencia. Si pasamos a lo contrario, la otra cara de la moneda, una buena experiencia, observamos que lógicamente los criterios racionales siguen estando ahí y siguen estando potentes. Hablábamos muchas veces con los clientes de, bueno, a lo mejor hay que dedicar un 80% de tu tiempo a los factores higiénicos y un 20% a los emocionales. Es una regla, cada empresa, cada sector, cada segmento requerirá otro número. Pero lo que es verdad es que los factores higiénicos son claves. No voy a tener una buena experiencia de cliente si no cumplo en todas las dimensiones y en alguna me diferencio. En alguna sobresalgo. Lógicamente no quiere decir, en el ejemplo de banca, que soy el mejor de comisiones, el mejor en los productos financieros, el mejor en servicio al cliente. Pero sí cubro al menos dos de ellos bien y en uno me diferencio. Esa apuesta, que es un tema que yo he ido viendo a lo largo de todo el Congreso, que es importante, recursos limitados, enfoque de la organización moviéndose hacia un sentido, es muy importante. ¿Qué cambia aquí, en cualquier caso, respecto de la página anterior que vimos, de la parte de experiencia negativa? Las emociones importan mucho más. El porcentaje de clientes que en esa historia que cuentan, que han tenido una buena experiencia, que hablan de confío en ese banco, me identifico con ese banco, es mucho más alto, 50-60%. Es decir, sí que las empresas que queráis ir más allá, y una vez cubierto, lógicamente, lo que es el chasis, y el chasis ir mejorándolo, ir más allá, el siguiente paso es trabajar en las emociones. No está aquí, un poco el objetivo ha sido no poner nombres ni en positivo ni en negativo, lógicamente, en esta presentación, pero si observáramos aquellas empresas que realmente saltan, sobresalen, estallan, la parte higiénica, racional la hacen muy bien, suelen tener un factor al menos importante que destacan y han desarrollado la parte emocional de forma muy relevante, que te permite que te perdonen eventuales fallos, que te permite tener esa relación con el cliente, que te den ideas. Hasta aquí, y antes de pasar a la parte de interna, es la parte de qué opinaban los clientes y este breve resumen que hemos hecho. Creo que hay 4 mensajes que queremos que os llevéis de aquí. La primera, y entiendo que ya estoy predicando en un sitio fácil, es la experiencia de cliente es una buena inversión, pero lo hemos cuantificado y es clave cuantificarlo. Yo creo que no es una pregunta que podamos creer en ello, no. Hay que cuantificarlo, hay que priorizar tus inversiones y, lógicamente, con números tienes que movilizar a la organización. El segundo punto es que hay 4 elementos o 4 bloques que importan en conformar esa experiencia de cliente que vuestros clientes tienen con vosotros, precio, producto, servicio y emociones, pero que el peso varía. El peso varía por industria, por segmento, el tipo de marca que seáis va a hacer que varíe, pero sí que es importante entender hoy qué es lo que importa. ¿Qué es lo que importa más? Medirlo y ver si vosotros queréis apostar por algo distinto. Una reflexión que siempre aconsejamos es no solo fijarte en lo que pasa en tu industria. Tu cliente es cliente de otras empresas en otras industrias. ¿Qué le importa a ese otro cliente en otras industrias? Tengo una oportunidad para crear un ángulo distinto en algo que hasta ahora
no había sido relevante ni para la diferenciación positiva ni negativa, e intentar ir más allá. Lógicamente, los benchmarks internacionales sería otra alternativa, ¿no? Y el último punto, lo he comentado varias veces, pero yo creo que es importante, hay que trabajar la parte higiénica, la parte racional, y según vas desarrollando el modelo, ir trabajando la sorpresa, la innovación, e ir más allá y sorprender a los clientes y trabajar las emociones. Una pregunta que nos hacen todo el mundo. ¿Cómo es la experiencia de cliente de España versus la de otros países? Y voy a poner los cinco mismos países que hemos visto antes. Lógicamente, la experiencia de cliente se compone en parte de las expectativas. Puedes tener personas que perciben una buena experiencia de cliente, a veces con servicios distintos entre países, pero depende una parte de las expectativas. Lo que nos ha llamado la atención desde que hemos empezado a trabajar con esto es que los resultados, cuando la industria es similar, cuando la tecnología es similar, cuando los competidores son similares, es muy similar los resultados. Esto es Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España. España es el rojo. El índice, no quiero entrar mucho en el dato, a mayor índice mejor, pero es el índice de recomendación, el índice de experiencia de cliente. Estamos hablando de que en telefonía móvil España está justo en la media de los 5 países, con 22, y que en banca está por debajo. En estos dos ejemplos, ahora estáis viendo la foto de septiembre del 2014. Si viéramos los datos de septiembre del 2013, más o menos el resto de países, menos el Reino Unido y España en banca, estarían donde están, y en telecomunicaciones el resto de países más o menos están. Los que han cambiado mucho es España. No voy a entrar en los detalles porque es de todo conocido, pero en banca ha habido un proceso muy traumático de la banca española que ha producido una desconfianza muchas veces exagerada de las entidades financieras y luego, lógicamente, un proceso de transformación muy brusco que ha provocado una peor experiencia de los clientes. En España hace años esto estaba, hace un año en 1, este 11 era un 1 y ha subido hasta 11, todavía no está en la media. Y en Telecom lo que ha habido es un gran proceso de reducción de costes de las empresas más grandes, de paquetizaciones, simplificaciones de la oferta, transparencia de las facturas, que eran grandísimos motivos de malas experiencias de los clientes. Y los resultados han acompañado a nivel de industria. El ejemplo que me parece interesante de esta página no es ninguno de los otros dos, sino el de distribución alimentaria. Tenemos datos de cerca de 24 sectores, bueno, cerca no, 24 sectores en este estudio de España, y hemos ido trabajando en España durante muchos años. España no sobresale ni para arriba ni para abajo. Banca era el sector donde sobresalía hacia abajo y ha vuelto a una normalidad. El único sector donde ha salido clarísimamente la experiencia de cliente mejor es distribución alimentaria, supermercados y hipermercados. Y es un ejemplo donde creo que la innovación, la competencia, trae una mejor experiencia de cliente. Si conocéis el sector, estamos hablando de empresas españolas que han desarrollado modelos diferenciados, han creado una oportunidad donde antes no la había y que compiten con empresas multinacionales muy buenas. Y aquí lo que hay es el gran campo de batalla en distribución alimentaria que no puedes encontrarte en otros países. Un entorno de precios que baja y muchísimos competidores que están luchando. ¿En qué se ha traducido esto en España? Y ya os digo que no es que en España nos guste comprar más en supermercados que en otros sitios, no. Y lo ves en los datos, es la competencia, es que han tenido todos que luchar al máximo para sobrevivir. Y lo que veis es el resultado. Tiene un índice de 35, que destaca el doble que Alemania y un 50, 60, 70% más que en los otros países. Es decir, se puede reinventar. Y aquí el que inventen los otros, lógicamente también, yo creo que replicar y que inventen los otros es algo que es importante, pero fijarse en qué hacen otros sectores y hacer algo distinto, y esto es una gran prueba para mí, es la distribución alimentaria en España. Nosotros hemos hecho una encuesta, lo explicaba al principio, a más de 60 empresas líderes. Y en esa encuesta hemos ido cubriendo las 5 IES que esta mañana ha presentado Sofía, y les hemos preguntado qué nivel de desarrollo en cada una de esas IES tienen en cada empresa. Y lo que hemos observado es que aquellas empresas que tienen mejor valoración de sus clientes son aquellas empresas que han desarrollado los modelos de experiencia de clientes más fuertes. No es un tema de al azar. De nuevo, no entraremos en nombres, pero cuando profundizas en los nombres que están muy bien
y tienes la suerte, lógicamente no todos los conoces, de conocerlos en profundidad, no es al azar. No es al azar. Incluso un tema de un producto es de la relación de muchos años con los clientes, de haber trabajado esa relación cercana, de haber trabajado las emociones. No es al azar. Y lo que observamos es que el verde son el 20% de las empresas que mejor valoración de sus clientes tenían. Y cuando les hemos preguntado internamente, ¿usted ha desarrollado la identidad de la estrategia? ¿Hay un impulso organizativo claro en experiencia de cliente dentro de su empresa? ¿Se implican las personas, la dirección en este movimiento? Trabajamos las interacciones, las identificamos y medimos, y constantemente de esas mediciones cambiamos cosas. Cuando miras esos 5 puntos, el verde, que es el grupo que tenía mejor valoración de sus clientes, destaca en todos. Y lógicamente el rojo, que son aquellas empresas que tenían menor valoración de sus clientes, destacan por lo contrario. Hay 2 áreas donde este destaque es más fuerte. Uno, interpretación y acción. Esa medición, ese compartir los resultados, da igual la métrica, pero esa medición clara, tomo acciones, mejoro, está detrás de gran parte de la explicación de por qué una empresa lo hace mejor o lo hace peor. Y luego, tema de impulso organizativo. Hoy, esta mañana, hablamos de Delta. A mí el ejemplo de Delta me ha parecido muy interesante porque es un ejemplo de un monstruo por su tamaño, que es normalmente muy difícil de mover. Es más fácil mover a veces a las empresas pequeñas. Y es una empresa en la que su director general, su consejero delegado, llegó un día y dijo, voy a hacer esto. Tengo muy claro cuál es el camino, movilizar la organización. Ese es un ejemplo de nuevo de ese 200% de diferencia que observáis entre aquellas empresas con mejor valoración de sus clientes y aquellas empresas con peor valoración de sus clientes. En general, el estatus, la escala no la he explicado, básicamente un 1 en la escala es que estaría la organización que ha hecho la encuesta de acuerdo en que están más o menos avanzando en todos los factores que están detrás de cada una de las IES. 2, lo hemos implantado todo y estamos perfectos, y luego -1, -2 que están en desacuerdo. Entonces, el estado global de la experiencia de cliente, y lógicamente hemos entrevistado a empresas líderes, estamos hablando de una conciencia general, todo el mundo ha tomado conciencia en la experiencia de cliente es importante, y un camino que algunos han empezado a andar y otros están mucho más adelante. Algunos han empezado a andar, están en las discusiones, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, hagamos un comité, no hagamos un comité, cómo lo mido, cómo lo dejo de medir. Este es un poco el estado en el que tenemos que España, pero los mejores, yo diría que son mejores a nivel mundial. No tenemos nada que envidiar, nuestros mejores no tienen nada que envidiar a mejores de otros países. Y cuando vamos punto por punto, lo que hemos hecho es analizar las encuestas en detalle, tenían que responder a muchas preguntas y hemos cogido los mejores. A ver, los mejores y los peores. ¿En qué había mayor diferencia en la respuesta de los mejores de los peores? Por concretizarlo, porque cada parte del framework tenía como 8 o 9 preguntas. Cuando hablamos de impulso organizativo, parece evidente, pero hay una dirección clara y compartida. Exactamente, voy a construir experiencia de cliente, perfecto. Este es mi eje de diferenciación y toda la organización va por detrás. Y hay unos objetivos que todos compartimos. Cuando hablamos de impulso organizativo, lo que observamos con diferentes formas, pero claramente hay accountability, claramente se ha generado, hay una organización o personas distintas en la organización que tienen un gorro de experiencia de cliente. Puede ser una organización dedicada a experiencia de cliente, puede estar en otro sitio. Hay personas que llevan parte de la entrega de experiencia de cliente que están en otras áreas de la organización, forman parte de esta organización virtual. Pero está muy claro la accountability. Puedes ir a la organización y te dicen, sí, tenemos un grupo que se llama experiencia de cliente, y aparte, como sabemos que la experiencia de cliente se entrega mucho más allá de este grupo, tenemos unos comités, tenemos unos seguimientos, y es algo que desde la Dirección General se va siguiendo de forma recurrente. Implicación de las personas. ¿Qué diferencia realmente? Bueno, yo creo que en todas las organizaciones está el debate de es que los que llevan la experiencia de cliente son estos. Mira, están allí, los del call center. Lógicamente, los del call center o otro tipo de personas tienen un rol mucho más importante en la experiencia de cliente. Pero de nuevo, en la encuesta, cuando entras en el detalle, lo que ves es que más allá de todas las áreas que claramente tienen una relación directa con el cliente, tiene una interfaz, toda la organización
tiene conciencia y participa de alguna manera en proponer y en entregar la experiencia del cliente. Y un punto muy importante que no aplica a todas las industrias, pero en aquellas que aplica suele ser diferencial, la experiencia del cliente se entrega por vuestros empleados o empleados terceros, en algunos casos. El cliente no distingue. No me diga usted que el del taller no es mío. Es que la póliza la he contratado con usted. La he contratado. Que el que ha venido a mirarme el contador, que no es empleado suyo, no me importa. Primeras noticias, ¿por qué no lo contrata? ¿O no? Las empresas que en esto destacan mucho han metido en el radar, controlan, en la medida que es posible, la experiencia del cliente que también proporcionan los empleados de terceras partes que interactúan con estos clientes. Interacciones, 2 puntos relevantes. Lo hablábamos, el tema de las emociones, de la sorpresa. Aquí un tema de expectativas. Lo que hoy proporciona una buena experiencia de cliente, mañana no puede proporcionarla. Yo siempre pongo el ejemplo de la bici estática. Estás andando en la bici, pero no avanzas. Esto es lo que pasa muchas veces. Lo que hoy era una gran experiencia de cliente y he sorprendido, en 3 años o 4 años no será un factor higiénico, alguien que todo el mundo está esperando de vosotros. Pero, lógicamente, y entendiendo que hay recursos limitados, que hay que ser pragmático, ¿cuáles son esas pequeñas batallas en tu empresa en la que voy a sorprender, si no puedo a todos los clientes, a aquellos clientes que me interesan más? Y el segundo punto es la multicanalidad, pero no la multicanalidad per se, entendiendo lógicamente cómo la usa el cliente, facilitándole la vida, que tú quieres interactuar conmigo por un método digital, no digital, redes sociales, te lo facilito, te lo hago sencillo. Aquí es una de las áreas donde se ven los resultados bastante diferencia entre canales de desarrollo entre un canal y otro. Y al final las personas hoy ya no somos ni físicas ni digitales. En general tendemos a utilizar ambos canales y lo que queremos es que cuando me venga más útil usar un canal, que tenga la oportunidad. Y el último punto que recalco al principio de la presentación era el que más diferencia tenía entre las mejores y las peores. Lo mido y hago ese esfuerzo, porque no es nada fácil, de traducir a esta inversión, esta interacción, cómo me ha repercutido en unas mayores ventas, en menor tasa de abandono e incluso en recomendación. Lo mido y actúo sobre ello. Eso es básicamente uno de los elementos que las empresas, y toda la organización lo sabe, las empresas que salen mejor, lo hacen mejor. Y ya el último punto es, oye, yo tengo información del cliente, mido todo. Es que tengo de todo, fíjese. Esa información está accesible para todas las personas con la confidencialidad que tenga sentido a lo largo de la organización. Es decir, yo no simplemente mido, guardo, proceso y tengo una base de datos de millones de lo que sea, bits, bytes o como se llame, sino realmente hago algo de eso, uso de eso y se lo facilito a todas las personas que interactúan con mis clientes. Hasta aquí lo que es la presentación del primer estudio de experiencia de cliente, lo que es la introducción. Muchísimas gracias por vuestra atención. En noviembre presentaremos un informe más detallado donde tendréis la oportunidad, y perdonar que haya ejemplificado todo en básicamente telecomunicaciones, en distribución alimentaria y bancos, pero iremos más allá de los sectores y donde, por supuesto, estáis invitados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias por estar.